Buenos días de nuevo. Vamos a empezar con la segunda parte de este encuentro, con nuestras dos últimas intervenciones que estarán luego seguidas por un coloquio al final. La primera que va a intervenir es Celia Filippetto, que es traductora al castellano de autores como Chesterton, como Carlo Collodi, Elena Ferrante, Natalia Ginsburg, etcétera, etcétera, etcétera. Es Premio Ester Benítez de Traducción del año 2015 y tiene también el Premio Ángel Crespo. Celia Filippetto, que yo sepa, no es docente de traducción en ninguna universidad, con lo cual rompe un poco la tónica que seguíamos hasta este momento. Celia, cuando quieras. Bueno, les voy a poner esta presentación que creo eso, ya va sola y se va a repetir. Gracias por estar aquí y empezamos. En el año 2011, llega a mi mesa de trabajo el primer encargo de traducción de un libro de Elena Ferrante, titulado L'amica geniale. Lo hace por el mismo camino que todos los anteriores. La editorial me lo da para que le eche una ojeada y diga si me interesa. Me cautivó el arranque de la novela. Elena Greco, escritora consagrada, ya mayor, se entera de que Lila Cherulo, su amiga de la infancia, ha desaparecido sin dejar rastro. Me cautivó su factura de folletín. También su estructura. La historia comienza en el presente de Elena Greco, la voz narradora, sobre el año 2010. La escritora ficticia que nos cuenta la historia se sirve de una analepsis que abarca 4 volúmenes para tratar de desentrañar el misterio de la desaparición de Lila y al mismo tiempo vamos viendo la historia de Italia desde principios de los años 50 hasta nuestros días. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de las vicisitudes de sus personajes. Asistimos así a la evolución de la familia, al ascenso de la clase media, la introducción del divorcio y la píldora anticonceptiva, los cambios políticos y sindicales, la evolución en las costumbres de la mujer y su incorporación al trabajo. También a la aparición de la informática, Internet y los teléfonos móviles. Todo ello sin que esos personajes salgan nunca del barrio pobre de Nápoles donde nacieron, salvo Elena Greco, la escritora que nos lo cuenta. La larguísima analepsis se cierra con una vuelta al presente y el fin de la historia de esta amistad. De todo esto, evidentemente, yo me enteré después. Para aceptar el encargo de Lumen, me bastaron el arranque de la novela y esa prosa rauda y efectiva de Ferrante, despojada de artificios, al servicio exclusivo de la historia y del contar. No había leído nada de las obras anteriores a la tetralogía. Un pariente me había recomendado vivamente las 3 primeras novelas. Las tenía apuntadas en la lista de pendientes. Entonces, evidentemente, las leí antes de ponerme a trabajar en la tetralogía, o mejor dicho, en el primer volumen de la tetralogía. Si me lo permiten, haremos un breve repaso del recorrido de esos 3 libros en Italia, España y Estados Unidos. L'amore molesto, la primera novela de Elena Ferrante, fue publicada por Edizioni EO en 1992. Delia, dibujante de cómics, 45 años, soltera, sin hijos, vive en Roma. Regresa a Nápoles para esclarecer las extrañas circunstancias de la muerte de su madre. Cuando Sandro Ferri y Sandra Ozzola, editores de Ferrante, que la conocen personalmente y saben quién es, le pidieron en una reunión que participara en la campaña de promoción del libro, la autora
se fue educadamente por la tangente y después les contestó con esta carta. No pienso hacer nada por el amor molesto, nada que suponga el compromiso público de mi persona. Ya he hecho suficiente por este cuento largo. Lo escribí. Si el libro tiene algún valor, debería ser suficiente. No participaré en debates y congresos si me lo pidieran. No iré a retirar premios si quisieran dármelos. Nunca haré promoción del libro, sobre todo en la televisión, ni en Italia, ni, llegado el caso, en el extranjero. Intervendré solo a través de la escritura, pero me inclinaría por limitar también esto último a lo mínimo indispensable. En este sentido, me he comprometido definitivamente conmigo misma y con mis familiares. Espero no verme obligada a cambiar de idea. Comprendo que mi postura puede causar ciertas dificultades a la editorial. Tengo en gran estima vuestro trabajo. Me he encariñado con vosotros enseguida. No quiero ocasionaros ningún perjuicio. Si no tenéis intención de seguir apoyándome, decídmelo ya. Lo entenderé. No tengo ninguna necesidad de publicar este libro. Esta primera novela recibió en Italia el premio Procida Isola de Arturo El Zamorante, el premio Oplonti d'Argento y fue seleccionada para los premios Strega y Artemisia. La adaptó al cine el director Mario Martone y con ella participó en el Festival de Cannes del año 1995. En 1996, Lumen la publica con el título de El amor molesto, en traducción de Juana Vignozzi. En 2006, Europa Editions, filial estadounidense de Edizioni E.O., la lanza en versión de Anne Goldstein con el título de Troubling Love. Ferrante tardó 10 años en publicar su segunda obra. Quizás necesitó todo ese tiempo para digerir la buena acogida de la primera. Así pues, en 2002 aparece la segunda novela de Ferrante, I giorni dell'abbandono. Olga, la narradora, lleva 15 años casada con Mario. Tienen 2 hijos, acaban de mudarse a Turín. Está recogiendo la mesa cuando su marido le anuncia que la deja por otra. Esta novela fue finalista del Premio Viareggio. En 2005, Salamandra la publicó en castellano, traducida por Nieves López Bureil. Ese mismo año, Europa Editions lanza The Days of Abandonment, en traducción también de Anne Goldstein. Roberto Faenza la llevó al cine y en 2005 su filme participa en la 62ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La tercera novela de Ferrante, La figlia oscura, aparece en Italia en 2006. Leda, profesora de literatura jubilada, con 2 hijas, se va de vacaciones sola a una playa. Allí conoce a un joven matrimonio con una niña. La observación de esa familia le sirve para analizar la suya propia, hacer balance de su vida, de su matrimonio, de los conflictos entre sus papeles de intelectual y profesora, madre y esposa. Europa Editions la publica en 2008 con el título de The Lost Daughter, en traducción de Anne Goldstein. Lumen lo hace en 2011, en traducción de Edgardo Dobri. La hija oscura se tituló. De 1992 a 2006, los libros de Ferrante se vendieron bastante bien, yo diría que más que bastante bien en Italia y discretamente al menos aquí en España desde su lanzamiento. La tetralogía sobre la amistad de Lila y Lenú se publicó en Italia de 2011 a 2014 a razón de un volumen al año. Y en España las traducciones que me encargó Lumen aparecieron de 2012 a 2015 con los títulos
La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo, La niña perdida y el título global de Dos amigas. Las dos primeras entregas de la saga fueron recibidas con buenas críticas y se reseñaron en los suplementos literarios de buena parte de los periódicos españoles. Las ventas fueron discretas, pero no explosivas. Hasta que en enero de 2013, James Wood, el prestigioso crítico estadounidense, en un artículo aparecido en The New Yorker, analizó la narrativa de Ferrante en términos elogiosos. Y fue entonces cuando estalló la Ferrante Fever, la fiebre Ferrante, que con su hashtag inundó Internet. Y como si de la fiebre del oro se tratara, el mundo periodístico en masa se lanzó a la Casa del Tesoro, descubrir quién era Elena Ferrante. A todo esto, la escritora venía defendiendo su ausencia a capa y espada con frases como esta, tomada de su libro La Frantumaglia. Escribir sabiendo que no debo aparecer genera un espacio de libertad creativa absoluta, un rincón que ahora que lo he experimentado pienso defender. Si me lo quitaran, me sentiría bruscamente empobrecida. Una de las preguntas que más le han hecho a Ferrante se refieren a su anonimato. Cito aquí la del periodista Paolo Di Stefano y la respuesta de la autora, intercambio como todos los otros, siempre realizado por escrito a través de Edizioni EO. Le pregunta Di Stefano: ¿nunca se ha arrepentido de haber elegido el anonimato? En el fondo, las reseñas hacen más hincapié en el misterio Ferrante que en las cualidades de sus libros. Quiero decir, ¿no ha obtenido usted resultados opuestos a los que buscaba al enfatizar su hipotética personalidad? Y Ferrante le contesta: no estoy arrepentida. En mi opinión, deducir la personalidad de quien escribe de las historias que propone, de los personajes que pone en escena, de los paisajes, de los objetos, de entrevistas como esta, es decir, siempre y únicamente de la tonalidad de su escritura, es nada más y nada menos que una buena forma de leer. Ese enfatizar al que usted se refiere, si está basado en las obras, en la energía de las palabras, es un enfatizar honrado. Ahora bien, la enfatización mediática es muy distinta. Es el predominio del icono del autor sobre su obra. En ese caso, el libro funciona como la camiseta sudada de una estrella del pop, prenda que sin el aura del divo resulta por completo insignificante. Este último tipo de enfatización es el que no me gusta. Cuando en 2015 Roberto Saviano propuso al premio Strega La niña perdida, la cuarta entrega de la tetralogía, se produjo un gran revuelo y un encendido debate sobre la legitimidad de que un escritor sin rostro participara en un premio literario. Ferrante no se achicó y tuvo la osadía de aceptar la propuesta de Saviano y ser nominada para el premio. Pero no lo ganó. Quizás todo esto a ustedes les suene de algo. Tras este repaso a la trayectoria de la obra de Ferrante, volvamos un momento al título de la charla. Cuando la traductora toma el papel de la escritora. ¿He tomado el papel de la escritora? ¿Acaso los traductores no tomamos el papel de los escritores cuando elaboramos nuestras versiones? ¿Acaso no entramos en el hogar de los textos ajenos? ¿No lo vaciamos de todos sus enseres? ¿No desmontamos sus cuartos para montar luego otra vivienda con el mismo número de cuartos y todos los enseres colocados
casi en los mismos sitios? ¿Acaso no seguimos, junto con revisores, correctores de estilo y editores de mesa, con la vivienda en obras, releyéndola, retocándola y remozándola hasta que acaba transformada en libro? Yo diría que en los textos de los autores que traducimos, los traductores ocupamos su sitio, aunque casi nadie nos vea, porque es sabido que los autores extranjeros escriben siempre en perfecto castellano. ¿Qué ocurre cuando a la vida de una traductora veterana como yo llega una escritora como Elena Ferrante? Una escritora con la trayectoria que hemos visto, trayectoria que no hizo más que aumentar al publicarse su tetralogía, con la que sedujo a millones de lectores en todo el mundo, una escritora que se ha mantenido siempre firme en su deseo de no mostrarse. Cuando se suman todas estas circunstancias, se produce el milagro. La traductora de la tetralogía se materializa y cobra vida. Todos ven a la traductora dentro de la vivienda de la traducción y Elena Ferrante ya no escribe en castellano, sino que quien la traduce lo hace por ella. Como la escritora no ha querido mostrarse nunca ni participar en la promoción de sus libros, los ojos se han centrado en esta traductora. Los periodistas me han escrito, me han enviado cuestionarios, me han acribillado a preguntas. ¿Conoce usted a Elena Ferrante? ¿Ha estado en contacto con ella? ¿Le ha escrito? ¿Sabe quién es? Y como la respuesta a todas esas preguntas ha sido un no puro y simple, entonces se han interesado por la obra en sí, por el proceso de traducción, han querido saber qué ha supuesto la autora para mi trabajo y en mi vida profesional. Yo no he sido la única que ha experimentado este fenómeno de chercher la traductrice y de su descubrimiento por parte de la prensa, el mundo académico y las instituciones culturales. Otra consecuencia de este fenómeno fue, por ejemplo, la mesa redonda titulada Traductores visibles de una autora invisible, organizada en septiembre de 2019 en el marco del Día Europeo de las Lenguas, iniciativa de la Unión Europea que ese año se celebró en la Universidad de Pisa. En ella participaron editores, expertos en la obra de Ferrante, representantes de su editorial italiana y algunos de sus traductores. Tuve así la ocasión de conocer a Elsa Damián, que la tradujo al francés, a Luchina Rodziewicz, doctor, que la hizo al polaco, a Mauricio Santana Díaz, que vertió al portugués del Brasil las 4 novelas, y a Karin Krieger, que se ocupó de hacer lo mismo al idioma alemán. Era la primera vez que una traducción me sacaba de mi despacho y me llevaba de gira, como la organizada por ACE Traductores y las librerías de la Conspiración de la Pólvora. Así, Elena Ferrante me llevó a las librerías Letras Corsarias de Salamanca, Intempestivas de Segovia y La Puerta de Tannhäuser de Plasencia, donde hablamos de la tetralogía con lectores y libreros. Asistí a clubes de lectura en los que participé con Silvia Querini, entonces editora de Lumen. Por primera vez en todos mis años de oficio, gracias a la ausencia de Ferrante, he podido conocer cara a cara a los lectores de una traducción mía, oírlos decir que esas novelas les habían contado cosas de su propia vida, les habían removido eso que llevaban dentro y no sabían que estaba allí. Les habían dejado un sentimiento de vacío al terminar su lectura. Y esta pregunta, ¿qué voy a leer yo ahora? En estas charlas ha sido una constante el interés de los asistentes por el uso del napolitano en las novelas. Los lectores han considerado invención de la traductora el uso de frases como esta que pronuncia Elena Greco, la narradora, en uno de los libros de la tetralogía. Dice: pasé al dialecto sin darme cuenta, descargué una lluvia de insultos sobre los policías. El recurso es de la autora y no es nuevo.
Lo han utilizado otros autores que traduje, como los sardos Milena Agus y Salvatore Nifoy. Yo creo haber detectado cierta decepción en los lectores cuando les he explicado que la presencia del napolitano en las obras de Elena Ferrante es mínima y siempre explicitada a través del italiano. Este recurso de la autora ha inducido a más de un lector a pensar que en sus novelas hay muchísimo dialecto napolitano cuando en realidad no es así. Cuando cuenta, Ferrante encanta hasta el punto de llevar a los lectores a concluir. ¡Qué hábil la traductora! Refleja el napolitano esquivándolo. Me pregunto si esta reacción no se habrá debido a que lectores y traductora nos encontrábamos cara a cara y no podía sostenerse la ficción de estar leyendo a la autora y no la versión de la traductora. Después de la tetralogía, Lumen me encargó la traducción de los 4 libros siguientes de Ferrante, entre ellos La vida mentirosa de los adultos. Los traductores volvimos a ocupar el espacio que la autora dejó vacante con motivo del lanzamiento de este libro. En junio de 2020 se hizo una lectura multilingüe en primicia por videoconferencia, organizada entre otros por la editorial estadounidense Europa Editions y The Authors Guild. En septiembre de 2020, siempre en línea, The Brooklyn Center for Fiction y Europa Editions montaron una fiesta internacional de lanzamiento de la novela con editores, críticos y traductores del mundo entero. En España, en septiembre de 2020, Lumen organizó una presentación en el espacio Fundación Telefónica de Madrid, en la que participamos con María Fase, directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, la periodista Andrea Aguilar y Aitana Sánchez Gijón, voz del audiolibro. En nuestras respectivas versiones de las obras de Ferrante, así como en las de todos los autores que traducimos, para los lectores, los traductores somos una presencia ausente. La excepcional ausencia física de la autora, presente únicamente en sus textos, ha favorecido que sus traductores ocupáramos ampliamente espacios en los que solemos estar poco o no estar siquiera. ¿Cambia esto la vida de la traductora? Sin duda, porque tiene que mostrarse, como no lo hace la autora, hablar de su traducción, añadir a su tarea diaria esa otra faceta promocional que casi nunca está. ¿En qué medida cambia este hecho excepcional la percepción del sector editorial respecto de los traductores? Yo la verdad no sabría decirlo. Solo sé que estas cosas duran lo que duran porque ya sabemos qué difícil cosa es dejar lo acostumbrado. Lo acostumbrado es que se siguen publicando reseñas en las que no se cita al traductor, en las que se dice que la editorial X ha traducido la obra de la autora Y, en las que se reproducen entrecomilladas frases enteras de la traducción para ensalzar la maravillosa destreza del escritor de la obra, mientras el nombre del traductor desaparece en el fragor de la adjetivación. O bien me entero de que en los larguísimos títulos de crédito de la película La hija oscura, The Lost Daughter, dirigida por Maggie Gyllenhaal e interpretada magistralmente por Olivia Colman, se omite el nombre de Anne Goldstein. Total, ¿para qué? La traductora al inglés de la novela, muchas de cuyas frases se reproducen literalmente en la película en la voz en off y las dice Olivia Colman. Títulos de crédito que duran 10 minutos. No hubo sitio, ni lugar, ni nadie se acordó de poner el nombre de la traductora. No obstante esto, no disminuye ni un ápice mi agradecimiento a Ana Prieto de Lumen, que hace 11 años me encargó la primera traducción de Ferrante, y al equipo de la editorial por el trabajo realizado.
Ha sido para mí una experiencia única que me ha llevado a muchos sitios y también me ha traído a esta sala de la Institución Libre de Enseñanza para contárselo a todos ustedes. Gracias por haberme escuchado y a José Antonio por haberme invitado. Gracias a ti. Muy bien, vamos a ir a la última intervención del encuentro. Como hemos anunciado al principio y ayer por las redes, Miguel Sáenz, por una indisposición repentina muy típica de la época en la que estamos, no ha podido estar aquí, como habríamos deseado. Querría leer un párrafo de una de los emails que nos intercambiamos mientras preparábamos este acto. Dijo así Miguel Sáenz: a veces me pregunto si un traductor se retira alguna vez. Yo creo que no. Traducir es como hablar, como pensar. Estoy seguro de que si alguien me propusiera algún Berghan nuevo, olvidado o inédito, no podría resistirme. Y debo confesarlo, no solo un Berghan. Últimamente he encontrado obras de teatro que me han seducido sin remedio. Traducir es como hablar, como pensar, como vivir. Bien, esto es el espíritu en el que iba a venir aquí Miguel Sáenz. Yo quiero recordar también la última vez que le vi, que era en una circunstancia muy interesante y para mí muy reveladora de su curiosidad intelectual, que es uno de sus elementos clave. Estuvo Miguel Sáenz asistiendo a un seminario sobre lexicografía digital que tenía lugar en la Real Academia y asistió del principio al fin mientras hablábamos sobre el futuro de los diccionarios en línea, de la estructura de los diccionarios digitales, etc. Fue el único miembro de la ilustre casa que estuvo ahí todo el rato. Bien, este es Miguel. Por suerte, hemos podido contar y contamos ahora con la presencia de Carlos Fortea, que ya ha servido alguna vez de introductor de embajadores a la figura de Miguel Sáenz, como nos contará ahora, que es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Complutense, ha sido traductor freelance también, es traductor literario de una serie de autores, algunos de los cuales, por cierto, comparte también con Miguel Sáenz. Y además reúne otra característica que nos completa un poco este fresco de traductores que estamos teniendo aquí, que es que él es escritor también, novelista de novelas juveniles y de novelas sin adjetivos. Carlos Fortea, gracias y cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, quiero empezar por dar las gracias a la Institución Libre de Enseñanza por contar conmigo hoy en este encuentro y, en segundo lugar, quiero darles mis condolencias. Es evidente que si ustedes vienen aquí a ver a Miguel Sáenz y me encuentran a mí, pues claro, es como si van al gran acuario del Atlántico a ver una ballena azul y se encuentran un cardumen en una pecera. Con lo cual, pues voy a hacer lo que hago todos los días de mi vida, es ponerme en el lugar de otro, intentar en alguna medida hablar por él y, en este caso, muy singularmente hablar de él, cosa que ya he tenido ocasión con gran placer de hacer en algunas otras ocasiones de mi vida. Lo que voy a hacer hoy es, que creo que es lo que encaja con la idea del ciclo, del papel del traductor en el ciclo editorial, es contarles la historia de un traductor influyente que hace influyente la traducción. Y esa es lo que yo sintetizaría para empezar con la historia de Miguel Sáenz. La historia de Miguel Sáenz empieza siendo la historia de un traductor desconocido. En 1978, Ediciones Alfaguara publica una novela de un autor ignorado, traducida por un profesional en apariencia novato, que en la solapa del libro se presenta, porque en aquella época feliz la Alfaguara de Jaime Salinas llevaba en la solapa una pequeña biografía del traductor, se presenta como aficionado a la formicología, lo cual no parecía singularmente prometedor.
Y, sin embargo, en aquel instante mágico han llegado las letras españolas, un autor austriaco que dejará una huella indeleble en este país y el traductor que lo hará posible y que al mismo tiempo pondrá la traducción como disciplina, la traducción como género literario, en un lugar visible en nuestras letras. El libro que produce semejante vuelco se titula Trastorno, su autor es Thomas Bernhard y su traductor se llama Miguel Sáenz. La historia tiene una breve prehistoria. En la Alfaguara de Jaime Salinas hay un comité editorial formado por lectores altamente informados de lo que pasa fuera de nuestras fronteras y uno de ellos es Sáenz. Él ha contado en público muchas veces, y por eso yo hoy me atrevo a reproducirlo aquí, que Salinas le propuso que tradujera él mismo el texto de Bernhard, que estaba recomendando, y que hoy sabemos de sobra que con muy buen criterio desdeñó completamente lo que parecía una buena objeción por parte de Miguel, que le dijo, es que yo no soy traductor. Bueno, pues está claro que sí que lo era. Lo que empezó aquel año iba a ser mucho más que el trabajo de un traductor sobre un autor, porque iba a llegar a ser una total identificación. Entre 1978 y 2013, Miguel Sáenz traduce y publica más de 30 volúmenes de obras de Bernhard. Todas las que se han publicado en español, salvo una. Lo sé porque por un azar del destino soy el único traductor hispanoparlante que ha traducido un texto de Bernhard sin ser Miguel Sáenz. De hecho, lo único que la crítica del diario El Mundo destacaba en aquel momento de mi trabajo era eso. Decía, y cito, comillas, en esta ocasión la novedad la constituye que el libro no ha sido traducido por Miguel Sáenz, sino por Carlos Fortea. Inauguraba así una tradición de venir en lugar de Miguel, como pueden ver. Ya he tenido ocasión de decir en otro lugar que en aquella traducción que publicó Cátedra hay mucho más de Miguel que de Bernhard. Pero aparte de la chusca situación mencionada por El Mundo, me van a perdonar que me extienda en lo personal durante 1 minuto y medio, porque debo a Thomas Bernhard una larga amistad con Miguel Sáenz, cuyo inicio les quiero relatar porque dice mucho de mi amigo y maestro. Con la arrogancia propia de la juventud, yo tenía entonces 26 años, me había lanzado a traducir a Bernhard sin pensar que podía estar metiéndome en un jardín de difícil salida. Todo fue bien en apariencia, hasta que 4 años después me invitaron a participar en el que entonces era el primer coloquio internacional al que yo participaba como ponente, que tenía por objeto a Thomas Bernhard y en el que también iba a participar Miguel Sáenz. Y si me permiten la expresión coloquial, se me pusieron los pelos como escarpias. Cuando el primer día de la reunión Miguel Sáenz entró en el Círculo de Bellas Artes, yo hice acopio de todo mi valor, fui a su encuentro y le dije, don Miguel, permítame que me presente, soy Carlos Fortea, y yo no sé qué tenía previsto decir después, si es que tenía previsto decir algo, si me iba a justificar por haber aceptado aquel encargo que ya tenía dueño o si iba a pedir clemencia, pero no tuve la oportunidad de decir nada, porque en ese mismo instante Miguel me interrumpió, me cogió por los hombros, me dijo cuántas ganas tenía de conocerte, me felicitó por mi buen trabajo y me dio una lección de cómo se comportan los maestros con los pipiolos que salen a su encuentro. Una lección que yo nunca he olvidado. Miguel y yo seguimos siendo amigos 30 años después y yo sigo aprendiendo de él. Fin del minuto y medio. Decía que Sáenz había publicado más de 30 volúmenes de Bernhard, pero esto no sería decir nada sin añadir que de su mano Bernhard entró en España con una fuerza arrolladora. Hubo una auténtica fiebre de Bernhard en aquella época, en los años 80-90. Estamos hablando, y es preciso precisarlo, de una época en la que el éxito literario no se medía por centenares de miles de ejemplares vendidos, sino por decenas de miles de ejemplares vendidos. Pero, y esto es capital, la influencia social de la literatura era infinitamente mayor que hoy en día. De la mano de Sáenz, la influencia de Bernhard se extendió, duró, y no solo se extendió por España, muy singularmente, tengo que decirlo, entre los escritores. A la nómina de autores que el propio Miguel ha llamado en un artículo los hijos españoles de Thomas Bernhard, se suman los autores latinoamericanos. El más evidente de ellos, tal vez, el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, que publica en 1997 la novela El asco, Thomas Bernhard en El Salvador, que, como él reconoce en un posfacio, es un homenaje tanto al autor austríaco como a su traductor que le dio voz en español, y al que Castellanos Moya imita consciente y eficazmente en este libro. Como le imita el boliviano Edmundo Paz Soldán en un relato llamado Bernhard en el cementerio, de principios de la década de 2000, se publicó en El Boomerang en 2009 y más tarde en la antología Los Otros de 2015, como lo imita la mexicana Alejandra Gómez Maquia,
que en su relato Bernhard se muere, publicado en 2019 y que da nombre a un libro de cuentos, convierte nada menos que a Miguel en personaje protagonista de un cuento sobre Bernhard, en el que Bernhard aparece y habla tal como escribe. Un cuento en el que la fusión entre autor y traductor, entre palabra y palabra, se convierte en objeto literario. En un texto, por cierto, que va a llegar al público el domingo próximo y que he tenido hoy el gusto de entregar a la directora de la institución, que vamos a presentar en la Feria del Libro, 12 de la mañana del domingo, están invitados. Alejandra Gómez Maquia escribe: llevaba más de 3 años estudiando y leyendo obsesivamente a Bernhard, cuando de pronto, al terminar por tercera vez mi relectura de Tala, caí en la cuenta de que no estaba leyendo a Bernhard, sino a Sáenz, o a Sáenz interpretando a Bernhard. Así que a partir de ese día, cada vez que abro o presto un libro de Bernhard, le digo a quien me lo pide: este es un Sáenz plays Bernhard. Se dice pronto, si hablamos de 40 años de influencia a uno y a otro lado del Atlántico. He mencionado solo algunos ejemplos, pero podría citar más. También el uruguayo Mario Lebrero menciona varias veces el trabajo de Miguel. Y habría más, incluyendo a quienes tal vez no reconocerían esa influencia que han experimentado, y por eso mismo no los menciono aquí. Resumo diciendo que en marzo de 2010 el novelista Martín Esquifino escribía en un artículo publicado en Revista de Libros: a la pregunta de quién es el prosista español más influyente de finales del siglo XX, una respuesta apenas exagerada sería decir Miguel Sáenz. Esquifino lo explicaba además. Decía: desde Faulkner, cuya influencia en la literatura hispanoamericana de los años 60 es bien conocida, ningún autor extranjero ha dejado una impronta tan marcada en los narradores de nuestra lengua. El paralelo, sin embargo, esconde una diferencia significativa. Muchos faulknerianos de España y América Latina leyeron al maestro en el original, mientras que Bernhard ha sido absorbido sobre todo en traducción. Esto sería mucho, pero es que además Sáenz no solo ha hecho eso. Ha sido el traductor por antonomasia de Günter Grass, al que en una ocasión en Salamanca le preguntaron por las características del traductor ideal, estaba yo presente, y volviéndose a Sáenz, que compartía mesa universitaria, lo señaló con ambas manos y dijo: él. Miguel ha sido el traductor de las 3 grandes novelas de Kafka, y que me perdonen los demás traductores si digo que ha sabido ser el menos kafkiano, el que devolvió a Kafka la naturalidad magnífica de su prosa sin restarle el contenido kafkiano. Si luego tenemos turno de preguntas, ampliaré esto que quiero decir ahora. Ha sido el gran traductor teatral de su generación, empezando otra vez por Thomas Bernhard, del que ha subido a los escenarios 20 dramas, siguiendo por la obra completa de Bertolt Brecht, completando con obras de Dürrenmatt, de Tancred Dorst, de Peter Weiss, de Peter Handke o de Elfriede Jelinek. Ha traducido libretos de ópera. Ha seguido siendo descubridor de autores. Ha sido el que descubrió a V.G. Sebald, a Joseph Winkler, rematador de clásicos, porque suya es la traducción perdurable de Berlin-Alexanderplatz, de Alfred Döblin. Si algo tenemos que reprocharle a los demás traductores de alemán es que por donde pasa no deja necesidad de volver a traducir lo que ha hecho. Se permitió el lujo de ser de los primeros traductores del alemán que empezó a traducir a los autores de lo que él mismo bautizó como la quinta literatura alemana, la escrita por autores nacidos fuera de los países de lenguas germánicas, pero que adoptaron el alemán como lengua propia, y todos los demás fuimos detrás. Miguel ha hecho de todo, y todo lo ha hecho bien. Todo el mundo lo asocia con la traducción del alemán, pero también ha traducido inglés. Es verdad que poco. 8 títulos de Salman Rushdie, empezando por Hijos de la Medianoche, 2 textos capitales de Henry Roth, un volumen de Faulkner, algún título más incluso de Propina. Ha traducido muy poca literatura infantil, poco más que Roald Dahl y La historia interminable, agraciada con el Premio Nacional de Traducción de Literatura Infantil y Juvenil y libro influyente por excelencia en los últimos 40 años. Bernhard, otra vez Bernhard, escribió un volumen titulado A mis premios, que tradujo Miguel, y era un librito de menos de 100 páginas que continúa sus discursos pronunciados en esas ocasiones. Si Miguel escribiera un volumen de título similar, sin duda le harían falta más de 200 páginas. Incluso antes de obtener el galardón que acabamos de mencionar, ya había ganado el Nacional de Literatura por El Rodaballo de Günter Grass, al que seguiría muy poco después el Nacional al conjunto de su obra, la Medalla Goethe de la República Federal de Alemania, el Premio Nacional de Traducción de Austria, el Premio Friedrich Gundolf de la Academia Alemana de Lengua y Literatura
y, caso único en su género, el premio Aristellon de la Unión Europea. Digo único porque fue el único español que lo ganó por su traducción de Descuento largo de Günter Grass. En las ocasiones en que he pronunciado una laudación en su honor, he podido apoyarme en este premio para simplemente traducir la palabra del griego al castellano, el mejor. Cuando las facultades de traducción empezaron su andadura en la Universidad Española, a él volvieron sus ojos para elegirlo doctor honoris causa, primero Salamanca en 2002, más tarde Málaga en 2015. Hasta donde yo sé, es el único doctor honoris causa en traducción e interpretación de la Universidad Española. Si hago todo este repaso de honores, no es porque figuren, porque son sobradamente conocidos. Por lo que los menciono en este instante es porque todos ellos son la clara expresión de que el trabajo que Miguel ha hecho ha sido un trabajo influyente. Lo decía al principio de mi intervención. No es que Miguel Sáenz haya sustituido a Thomas Bernhard entre los lectores hispanoparlantes, es que los ha hecho conscientes de que Bernhard llegaba a ellos gracias a él. Es que ha puesto de relieve el papel y el lugar del traductor. Por eso, significativamente, el 26 de noviembre de 2012, Iker Seisdedos titulaba en El País «La traducción entra en la Academia», la noticia del ingreso como miembro de número de Miguel Sáenz. Había ya otros traductores en la Academia. Javier Marías había practicado la traducción, lo habían hecho algunos latinistas como Luis Gil, había habido un teórico de la traducción como Valentín García Yebra, pero aquel día todo el mundo era consciente, todos éramos conscientes de que Miguel no entraba en la Academia teniendo entre sus méritos la traducción, sino por ser traductor. Se reconocía la obra de un traductor como traductor. Y ese es un servicio que Miguel ha hecho a la profesión y que no nos cansaremos de agradecer desde ella. La trayectoria de Miguel ha dado tiempo y ha dado ocasión para muchos avances profesionales, pero nuestras cosas siguen sin estar bien. Y él es consciente de ello y parte del apoyo y de la pelea en esa lucha. Hace no muchos días, en este mismo mes de mayo, en El Mundo, había unas declaraciones suyas que tenían un toque bernhardiano. En el marco de un reportaje titulado «Invisibles y precarizados, cómo es ser traductor en España», Miguel declaraba: «El mundo editorial sigue siendo tan miserable como cuando yo empecé». Cuento esto porque, aunque tal vez no sea tan conocido, Miguel siempre ha estado al lado de sus compañeros en todas sus reivindicaciones laborales. Cuando hace unos años tuvimos un serio conflicto gremial con un gran grupo editorial, nuestro académico secundó todas las iniciativas que pusimos en marcha desde la Asociación de Traductores para defendernos de lo que considerábamos un abuso. Y recuerdo muy bien mi grata sorpresa cuando una alta responsable de aquel grupo me dijo por teléfono que le había escrito para protestar un señor que no trabajaba para ellos, lo que me dio ocasión de contestarle que eso demostraba que lo que habían hecho era un ataque contra la profesión y era la profesión la que reaccionaba por boca de uno de sus máximos representantes. Yo sé bien que no se puede reemplazar a Miguel en ningún foro y tampoco era posible hacerlo hoy, pero espero haber sido capaz de evocar para ustedes al compañero, al amigo y al maestro. Y claro, él me lo ha puesto fácil. Muchas gracias. Muy bien, tenemos ahora la oportunidad de hacer preguntas a los participantes, a cualquiera de ellos, o algún comentario. Voy a empezar con una confidencia mía, por ver si estáis de acuerdo o no. Mi confidencia, en fin, aprovechando que estamos aquí solos y que nadie se entera, es que entre los participantes entre el público de este encuentro hay una mayoría absoluta de traductores. Como he dicho antes, llevamos décadas ya de estos encuentros y siempre suele haber un público mixto en el que hay traductores, pero también hay editores, escritores, enseñantes, etc. Puede ser una casualidad, pero yo lo que pienso es que, en general, el mundo de la edición está menos interesado por los traductores de lo que los traductores están, digamos, por el mundo editorial. Si este encuentro sobre estos aspectos de la traducción, digamos, ha tenido como público primario traductores, pues bueno, digamos que es una pena porque habría sido interesante que hubiera también aquí representantes del mundo editorial, ¿sí?
Me alegro mucho. Eres la excepción que confirma la regla. En fin, he dicho mayoritariamente, ¿eh? Sí, pero muchas gracias. Quería comentar también, Celia, que me ha resonado mucho esta primera carta que Elena Ferrante manda a sus editores, en la cual dice que va a desaparecer, que no va a estar presente, y lo dice sabiendo que eso va a ser muy mal recibido, ¿no? Bueno, los autores, y aquí puedo hablar en primera persona, hoy en día somos también una parte integrante del circuito editorial. Estamos presentando nuestros libros, ¿por qué no decirlo? Redactamos nuestras cuartas de cubierta, escogemos el tema de cubierta, los textos de la faja, hablamos con los críticos, presentamos nuestro libro y efectivamente si el autor no colabora, yo creo que los editores se encuentran un poco desnudos, digamos, cosa que es paradójica. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, yo creo que eso forma parte del pedir más con el pago de la palmada, ¿no? O sea, no pagues en dinero lo que puedas pagar en palmaditas en el hombro. Y todo este trabajo que uno hace es aparte de y metido dentro del mismo paquete, ¿no? Y yo creo que esto ha formado siempre parte del mundo editorial. No son las personas, yo creo que es como un ecosistema que funciona así. Pero esto, digamos, le pasa a muchas profesiones ahora que los sueldos son precarios y tienen que echar más horas que el reloj. Si vemos, por ejemplo, los de la sanidad, los médicos y enfermeros, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, que es más de lo mismo, es generalizado. Lo que pasa es que lo de la traducción siempre ha sido así y ahora, digamos, yo diría que lo que era para el mundo de la traducción de libros se ha generalizado mucho más, ¿no? Digamos, la precariedad, la uberización de los trabajos, ¿no? Si me permites añadir una cosa, lo malo es que esto se ha convertido ya en teoría. En las escuelas de negocios ya se enseña una cosa que se llama remuneración emocional. Y consiste en esto. Yo recuerdo una vez en una reunión que tuvimos con un gran grupo editorial, antes he mencionado uno, hay dos, así que estábamos discutiendo cuestiones de tarifas, ¿no? Y el anfitrión de aquella reunión se dio la vuelta y le dijo al editor, hombre, lo que quieren es un poco de cariño. Y yo le dije, no, perdona, yo lo que quiero es que nos paguen. Claro. Porque es que rápidamente te dan un poco de cariño, ¿no? Y entonces no hacemos nada. Yo supongo que aquí a los traductores que están en la sala les sonará este argumento de editorial prestigiosa, salvadora de la cultura nacional, que ha traído toda la ciencia literaria, todos los libros, los mejores libros de la literatura mundial a este país y han desasnado a este país. Tendrías que estar orgulloso de ya trabajar para esta editorial, ya eso es un plus, ¿no? ¿Cómo vas a pedir aumento de tarifa, no? No sé, esto es un argumento, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. ¿Alguna intervención? Sí, visto que abandonamos un poco el guante blanco, que creo que es interesante en una intervención que se titula, este encuentro se titula El traductor en el circuito editorial, a mí me gustaría resaltar que los dos casos que tan estupendamente han contado las dos personas que han intervenido ahora, resaltan un poco la situación del traductor, es decir, que el traductor cobre vida por la ausencia de la autora o que Miguel Sáenz, que sea prácticamente la única figura que da relieve a la profesión, habla a las claras de cómo está la situación. Es decir, que es que es como un poco los huecos, ¿no? El vacío que vemos ante estas situaciones un poco pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, que estemos contando estas cosas, que estas intervenciones han sido tan sentidas, creo, por
desde luego por los que han intervenido y por los que hemos escuchado, da una clara idea de en qué estado estamos, a pesar de que, como me decía Carlos Fortea y contaba Miguel Sáenz, o sea, la cosa, hemos mejorado bastante, pero lo que queda todavía es un desierto que recorrer. Sí, a mí me inquieta además que hay veces en que vamos a decir, el sistema a veces cuenta con nosotros en nuestra contra. Por ejemplo, ha habido durante muchos años un debate dentro de la profesión con el tema de si es importante o no es importante lo del nombre del traductor en la cubierta, ¿no? Y ahí nos hemos estado peleando entre nosotros absurdamente porque no queremos entender que la presencia del traductor en la cubierta no es un derecho, que lo es, al reconocimiento, sino que es una cuestión económica también. Claro. O sea, claro. queremos estar ahí porque queremos que sea consciente el público de lo que está leyendo y por tanto lo valore y por tanto lo pague. Eso es importante también que salgamos de ese núcleo de caracol en el que decimos, a mí eso que me importa, yo lo que quiero es que me suban la tarifa. Sí, pues por eso tienes que salir en la cubierta, ¿no? O sea, no debemos dejar que se convierta en remuneración emocional. Hay una... Sí, y en ese sentido hay que combatir algunas nociones teóricas que son, para mí, en mi opinión, tóxicas, como el de la invisibilidad del traductor. La idea de que una buena traducción es la que no trasluce que es una traducción es totalmente perjudicial para nosotros. Es como el ejemplo de Miguel Sáenz. No se ha notado el cantante, ha sido fantástico. Creo que el insistir en que el traductor debe ser invisible es un error teórico y táctico y estratégico y catastrófico. Sino que se lo digan a Anne Hélène, que traduce del chino. ¿No? Es que estás ahí, vamos. Y menos mal que estás. Para que veamos todo lo que has explicado, ¿no? Traduzco del francés, por ejemplo, Sí. me ha pasado. No se puede comparar con el ejemplo, con el ejemplo de Elena Ferrante, pero sí he traducido varias novelas de Fred Vargas, y como Fred Vargas no suele aparecer en los medios, o, en fin, no se prodiga, y menos aún fuera de Francia, cuando le dieron el premio Princesa de Asturias, me llovieron, como nunca, coloquios, entrevistas, etcétera, con lo cual pues tuve que hacer la promoción de los libros de Fred Vargas. Eso, bueno, por una parte. Luego, por otra, en una época muy reciente, quiero decir que teniendo ya un recorrido de traductora literaria muy largo, me han hecho alguna oferta en alguna editorial muy prestigiosa, que rechacé, porque es que se me cayeron los palos del sombrajo literalmente. O sea, por un libro sobre Tu Fu, que es el mejor poeta, o reconocido por muchos como el mejor poeta de la historia de la literatura china, un poeta del siglo VIII, junto con Li Pai, que iba a recoger gran parte de su obra y su vida, o sea, un libro sobre, pero al mismo tiempo con multitud de poemas comentados, etcétera, etcétera, con mucho paratexto, claro, y que iba a tener, digamos, mínimo 600 páginas o así. Me ofrecían 3.000 euros de tanto alzado. Y cuando me dijeron de tanto alzado, yo dije, no, este chico no sabe lo que es un tanto alzado. Entonces se lo expliqué. Me dice, no, ya, pero es que es lo que ofrecemos. Y yo le dije, pero bueno, fulano, es que eres poeta y eres traductor tú mismo, ¿cómo puedes ofrecerme esto? Él era el director de la colección de poesía. Nada, incluso intervino el director, el editor,
se había ofendido por mi reticencia. Y yo, además, fui de lo más, digamos, educada, pero es que dije que jamás me había pasado una cosa igual. Bueno, sí, quizá cuando en mis inicios, en los años 80, pero bueno, me parecía, puedo decir el nombre de la editorial, era Galaxia Gutenberg. Yo me quedé de piedra, pero de eso no hace nada, hace unos meses. Entonces, sí, la situación ha mejorado mucho en ciertos aspectos. Bueno, mucho, ha mejorado un poquito, pero falta muchísimo por hacer. Y bueno, agradezco mucho vuestras intervenciones porque realmente creo que todos los que somos traductores aquí nos identificamos con muchos aspectos que habéis planteado. También Gabriel. Bueno, pues... A mí me gustaría añadir que debería quedar claro que nosotros estamos deseando dejar de hablar de esto. Sí, no sí, digo sí. porque a veces parece que es nuestro tema favorito. Hubo una vez en que le propuse al entonces director de la Semana Negra de Gijón, Paco Ignacio Taibo, le propuse que hiciera algo de traducción en la Semana Negra. Y me dijo, si me prometes que no habláis de tarifas, entonces sí lo hago. O sea, venid a hablar de literatura y yo monto una mesa. Y no le pude prometer que eso fuera posible, porque no acabamos hablando de otra cosa porque no nos dejan hablar de otra cosa. Eso es importante dejarlo claro. Lo que a nosotros nos gustaría es poder hablar de libros y de nuestro trabajo y de lo que nos apasiona, ¿no? En lugar de tener que estar discutiendo lo evidente hasta la extenuación. De hecho, más allá de la extenuación. Si me permitís, sí. me da un poco de apuro precisamente cambiar el tema, pero quería preguntarte, Carlos, el comentario que has hecho antes sobre que la traducción de Miguel Sáenz de la obra de Kafka, que era la menos kafkiana, y ya que nos has dado pie a abundar en el asunto, me gustaría que hablases un poquito más de eso. Sí, es que los primeros traductores de Kafka, pobres colegas, se encontraron con un paquete muy importante. O sea, porque hay una cosa muy evidente en la que no nos paramos a pensar, y es que ciertos autores de la literatura universal han cambiado la literatura universal. Es decir, traducir a Kafka después de Kafka es mucho más fácil que antes de Kafka. Cuando se lo encuentran recién escrito, les desborda completamente. Y además, en aquella época, el conocimiento del alemán de muchos colegas era bastante deficiente. Con lo cual hay traducciones de aquellas primeras traducciones de Kafka que son muy extrañas. Y de ahí se ha creado el mito de lo kafkiano, no solo por los contenidos, sino por la forma, ¿no? Hay un ejemplo que puse una vez en Revista de Libros, en una crítica que escribí sobre precisamente la edición de obras completas que hizo Miguel. Mencionaba un ejemplo muy claro. Había una novela en la que un personaje estaba comiendo. Entonces el traductor había dicho, y púsose a verter la sopa dentro de sí. Miguel tradujo y se tomó la sopa. O sea, era solo un ejemplo, pero había 1000 en el libro. Entonces, Miguel había traducido un alemán como el de Kafka, que a lo mejor a algunos os va a sorprender, pero es un alemán muy sencillo. Kafka escribía en un alemán muy plano. Lo kafkiano es lo que hay dentro, no es la forma. Es un autor de una concentración extrema y eso es lo que lo hace tan difícil de traducirlo. Pero es muy normal, es muy natural, ¿no? Y yo creo que Miguel ha sido el primero que ha cogido a Kafka y lo ha vuelto normal, ¿no? Lo ha traducido sin más. Muy bien, estamos descubriendo aquí cosas asombrosas como que el alemán de Kafka, el chino del Tao Te Ching son limpios y transparentes. Y solo algunos malentendidos los han complicado. Me encanta la idea, ¿no? Quería preguntar una cosa a Celia, y es la siguiente. Bueno, digamos, estamos de acuerdo en la posición ética y artística de Laferrante con relación a su persona, pero no podemos olvidar que, digamos, el lector se hace una imagen fantasmática del autor. La voz que le llega, digamos, a través de ti o que llega directamente responde a una imagen que se hace, digamos, el lector, ¿no? Y cuando
cuando nace la sospecha, cuando se sabe que a lo mejor esa voz no pertenece a quien parece que pertenece, pues igual hay una cierta, como dicen ahora, una cierta disonancia cognitiva, ¿no? Digamos, con relación a la lectura. Y ahí tenemos como ejemplo reciente, y un poco así, el caso Carmen Molas, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de desligar al autor o de no conocerlo, ¿no? Para mí, Elena Ferrante es un personaje más. No sé quién está detrás. La escritora o el escritor, yo creo que es una mujer, vamos, no es que creo, tengo la certeza de que es una mujer. Se ha inventado este personaje y todo lo que leemos de ella, por ejemplo, en el libro La Frantumaglia, todas las opiniones que ha vertido siempre por escrito, contestando correos electrónicos de los periodistas, de los lectores, ella se ha ido inventando cosas. Dice, por ejemplo, en La Frantumaglia que su madre era una mujer muy hermosa y que su padre era un hombre muy celoso. Y entonces todo es eso de la mujer hermosa que tiene como una necesidad de hacer algo más que ser madre y esposa y no sé, dar rienda suelta a cierto tipo de creatividad. En el caso de Elena Ferrante, de la madre de Elena Ferrante, coser, o, digamos, algo artístico, a crear algo a partir de cero, eso cuando no lo puede hacer le coge como una cosa que es lo que ella llamaba en dialecto, la mamá de Elena Ferrante, la frantumaglia, que es como una serie, como una cosa que te da aquí, yo lo interpreto así, a través de todo lo que he leído, que tienes como unos nervios aquí en el estómago y que ves que todo lo que te rodea no te sirve para satisfacer esa parte que tú tienes de creación. Entonces eso te raya la cabeza y entonces te vas de casa y dejas la hornalla de la cocina encendida o dejas la comida medio hacer, se te queman las cacerolas. Es una reacción visceral. Entonces, todo esto para mí es inventado, porque además estas reacciones las vemos en todos sus personajes de mujeres, colocadas al borde del ataque de nervios, como en los días del abandono, que el marido le dice, después de 15 años con 2 hijos, está recogiendo la mesa y dice, pues me voy con otra. Y entonces esta mujer entra en una espiral de locura total que dura 2 días y de allí, digamos, sale adelante. Todo esto que ella explica de sí misma lo vamos encontrando en los personajes, detallitos. Si uno lee bien y después va subrayando y dice, pues mira, esto lo ha puesto aquí. Yo creo que ella, la persona que está detrás, es muy hábil porque ha creado otra novela. Elena Ferrante es otra novela. Y la encontramos pues en estas declaraciones. Después, evidentemente, debe haber lo suyo propio. En el último libro, en los márgenes, ella explica todo su proceso de lectura desde que era pequeña, sus influencias. Léanlo porque es cortito, está muy bien ese libro, explica, como explica ella, pues siempre tiene un approach muy visceral. Pero después, dentro hay mucho coco, o sea, le ha dado mucho a la cabeza a esta mujer para explicar y para dar contenido a sus narraciones. Y en este último libro, en los márgenes, vemos todo lo que elabora, todo lo que escribe, reescribe, le da vuelta. Entonces, cuando repasa, dice, no, pues esto yo no puedo narrar en primera persona, yo tengo que narrar a través de la otra necesaria. La voz de la otra, la amiga necesaria, esa es Elena Greco. Elena Greco es la otra necesaria, porque sabemos quién es Lila Cherulo a través de lo que nos cuenta Elena Greco, pero a Lila Cherulo, por boca de Lila Cherulo, no la conocemos. Y ya sabemos
lo traicionera que puede ser la memoria, porque vamos elaborando el relato en función de lo que recordamos y cada vez que contamos arreglado o reestructurado lo que tenemos en la cabeza. Entonces, para mí, Elena Ferrante es otra novela más. No sé quién es la escritora, digo, no la conozco. Anónima también. Sí. ¿Alguna intervención más sobre estas intervenciones de ahora o sobre las anteriores? Yo quisiera que Gabriel pusiera ese vídeo que Es verdad. Sí, es verdad. Sí, se me había olvidado. Ese está bien. Vale. ¿Quieres venir aquí? Sí, voy. Sí, qué remedio. O te puedes quedar aquí si quieres. Eso. Sí, entre tanto, bueno, mientras pues él lo aquí. prepara, un comentario muy rápido. Vale. Han salido aquí dos que son conceptos que creo que podemos pensar un poquito más sobre ellos. La invisibilidad del traductor y la remuneración emocional. Yo considero que hace muchísimo tiempo que están penetrando conceptos en la sociedad, ¿no?, que más que juzgarlos, al mencionarlos, ¿no?, se convierten en algo así como este es el estado de cosas. Esto es una trampa, me parece, ¿no? En realidad. Creo que hay cierta, como se dice ahora, cierta perversión en el hecho de que no pongamos el calificativo que merecen, ¿no?, sino que directamente hablemos de, pues esto se trata de invisibilidad emocional, esto es no sé cuántos, esto es el síndrome de no sé qué, ¿verdad? Esto viene mucho, yo he vivido mucho en Estados Unidos, viene mucho de los americanos, que conceptualizan todo lo que pueden, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer este caveat, ¿no?, este cuidado, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta los lanzamos, los propagamos, los asimilamos, ¿no?, y al final se quedan sin juzgar, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?, enjuiciarlos, ¿sí? Entonces podemos acudir, no sé, desde luego al adjetivo justo detrás, si hace falta, pero también pues a circunloquios, ¿verdad?, a perífrasis, en fin, o a fraseología buena de toda la vida. Fraseología buena de toda la vida, como esto es una estafa o esto es, no sé, en fin. Perdón que ahora no se me ocurren otras cosas, pero, en fin, al conocimiento que es instintivo, ¿no?, y que también recoge el genio de nuestra lengua, ¿sí? Gracias. Por mi parte estoy completamente de acuerdo. De hecho, está siendo un problema recurrente en todos los ámbitos y en el nuestro también. Hay muchas veces, por ejemplo, en que en clase me encuentro teniendo que discutir con mis estudiantes para decirles, a ver, cuidado, porque esto que se llama corrección política, esto que se llama intervención de determinado tipo en las traducciones, se ha llamado toda la vida mentira. Claro. Es decir, de repente vamos a suavizar el lenguaje que utilizaba fulanito y el resultado es que fulanito, que era, vamos a seguir utilizando términos brutales, que era un cerdo machista, pasa por ser una persona razonable, porque es que el traductor consideró que el texto era demasiado machista y que había que suavizarlo. Entonces, lo que se hace es mentir. Lo que se hace es falsear la historia, lo que se hace es reescribirla. Y reescribirla, insisto, no en un sentido distinto, sino en un sentido falso, transmitiendo al lector lo que nunca ocurrió. Y eso me parece terrible. Y es una cosa que nos estamos encontrando con ella muchísimas veces. Muchísimas veces. O sea, hace falta constantemente que alguien diga, sí, pero es que eso es mentira, ¿no? O sea, es que eso, pues eso, que ¿cómo que tanto alzado? Es un tanto rebajado. O sea, no, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, es lo que estamos hablando. O sea, es muy frecuente, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo. Muy bien, como broche de oro de este encuentro vamos a presenciar. Sí, le he dado. Sí. Los traductores son unos inútiles, es lo que pienso. Idiotas lingüísticos convencidos de que siempre habrá una forma de encandilar a sus lectores
quienes encuentran, a pesar de todo, interesante la literatura traducida. Son ellos quienes hacen inmerecidos elogios. Y yo no creo que sean una maravilla. Los traductores son aburridos. En presentaciones editoriales y coloquios es siempre una nimia recompensa lo que dicen. Aunque se los quiera disuadir de ello, no paran de darle vueltas a las palabras, siempre están pensando sobre la lengua y siempre están con preguntas raras. ¿Qué trabajos entregan algunos traductores? Es increíble la calidad que reciben los editores de este país. Hay que reconocerlo, ha llegado el momento, hay que ponerse firmes, hacer las cosas bien. A los traductores los mueve la codicia. Hay que vencer a los traductores. Hagamos justicia. Que los traductores reciban el trato que merecen. ¿Qué mal hay en vivir como todo el mundo? Realizar una jornada de trabajo normal. Los traductores quieren que les paguen por algo banal. Y yo digo, es tarea rutinaria. No hacen falta luces para ser traductor. Son expertos en lograr formulaciones casi incomprensibles a partir de palabras familiares. Y también antenaderías que parezca que estamos frente a problemas realmente espinosos. La mayoría consiguen millones, aunque con su trabajo se enriquecen ellos, nadie más. Se esfuerzan solo para conseguir que los traductores sean felices en este mundo. Es preciso que haya un cambio si queremos revertir esta forma de pensar. ¿Cambiamos? Si queremos revertir esta forma de pensar, es preciso que haya un cambio en este mundo para conseguir que los traductores sean felices. Se esfuerzan solo ellos, nadie más, aunque con su trabajo se enriquecen millones. La mayoría consigue, frente a problemas realmente espinosos, que parezca que estamos ante naderías. Y también, palabras familiares a partir de formulaciones casi incomprensibles son expertos en lograr. Para ser traductor hacen falta luces, no es tarea rutinaria, algo banal. Y yo digo, los traductores quieren que les paguen por realizar una jornada de trabajo normal, vivir como todo el mundo. ¿Qué mal hay en que los traductores reciban el trato que merecen? Hagamos justicia a los traductores, hay que vencer la codicia. A los traductores los mueve a hacer las cosas bien, hay que ponerse firmes, ha llegado el momento, hay que reconocerlo. Los editores de este país, es increíble la calidad que reciben, qué trabajos entregan algunos traductores, y siempre están con preguntas raras sobre la lengua, siempre están pensando, no paran de darle vueltas a las palabras, aunque se los quiera disuadir de ello. Lo que dicen es siempre una nimia recompensa en presentaciones editoriales y coloquios aburridos. Los traductores son una maravilla, y yo no creo que sean elogios inmerecidos. Son ellos quienes hacen interesante la literatura traducida, quienes encuentran, a pesar de todo, una forma de encandilar a sus lectores. Siempre habrá idiotas lingüísticos convencidos de que los traductores son unos inútiles. Es lo que pienso. Bueno, muchas gracias a todos y hasta otra. Muchas gracias. 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 Un aplauso a los organizadores. S'ouvrir. No ha trabajado a traducir eso, ¿no? No ha trabajado a traducir eso, ¿no? Sí.